Ahí estamos. Buenas tardes. Aquí estamos, un nuevo encuentro de Casa Quintil Valparaíso. Estamos transmitiendo desde Valparaíso, Chile. Aquí en este diálogo nos encontramos con varios arquitectos jóvenes adultos, que en su labor profesional han incursionado en vivienda para sectores más precarios, ¿no? Casa Quintil ha querido tomar este tema, sobre todo por los problemas que hay de vivienda en la región de Valparaíso. Valparaíso y Viña del Mar tienen los campamentos más numerosos del país y es un tema no resuelto, ¿no? También Casa Quintil está desarrollando todos estos diálogos en la perspectiva del plebiscito y de la nueva constitución. Indudablemente que en la nueva constitución tenemos que incorporar derechos que la constitución actual no considera, ¿no? Por solo nombrar algunos, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos cita el tema de la vivienda en el artículo 25. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 11 también habla del derecho a la vivienda. La Convención de todas las formas en contra de la discriminación racial en el artículo 15 también habla del derecho a la vivienda. Y en el tema de la discriminación a la mujer en el artículo 14 también habla del derecho a la vivienda. En la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 27 también habla del derecho a la vivienda. Y en la Convención del Desarrollo en el artículo 8, bueno, y así seguimos buscando, y en todos esos convenios el Estado chileno ha asumido y lo ha firmado. Sin embargo, el derecho a la vivienda en la Constitución de Chile no existe. Entonces, indudablemente es un tema que tenemos que abrir discusión y pensar como uno de los tantos derechos en la nueva Constitución. Dentro de los derechos también, y no podemos dejar pasar, está el derecho a manifestarse y el derecho a la vida. De ahí que el directorio me ha pedido, este es el programa que sale, manifestar nuestra solidaridad con aquel muchacho que cayó en Pío Nono, o lo tiraron al río Mapocho. La solidaridad con ese muchacho, ojalá se recupere, y la solidaridad con la familia, ¿no? Bueno, los arquitectos aquí presentes, los conozco a todos, ¿no? Son arquitectos, yo soy más viejo, ¿no? Pero yo no voy a participar en este diálogo, es solamente la introducción. El que va a moderar aquí va a ser Adolfo López Sepúlveda, que es de la Comisión Vivienda y Hábitat del Colegio de Arquitectos. Entonces, Adolfo, te dejo a ti, ¿no? Te paso a ti. Tú los presentas a todos. Micrófono. Ok, Sotero, muchas gracias. Junto con saludar a todos los amigos, también saludar a nuestros queridos panelistas, Marco, Rodrigo, Cristian, Sotero, gracias por tus palabras. La idea es presentar esta nueva camada de arquitectos interesantes que vienen de alguna manera desarrollando proyectos que de alguna manera abordan el desafío respecto a cómo construir ciudad a partir de un proceso de autoconstrucción asistida. Es en función de ello que iremos conociendo las presentaciones por cada uno de ellos, tanto como Rodrigo, Cristian y Marco, en función de lo siguiente. Entender cómo la experiencia de autoconstrucción asistida y su proyección en apoyo a pobladores sin casa, de alguna manera. Por lo tanto, la finalidad es conocer de alguna forma la experiencia desde la propia autogestión de proyectos, tanto en su preparación como ejecución en conjunto con pobladores y profesionales, tal como en el hecho de poder abordar un encargo posible, que a pesar de siendo específico, conversa de alguna forma con un contexto popular en torno a la vivienda digna como un derecho a consagrar. Es en función de ello, en donde, antes de poder iniciar esta conversación, debamos entender lo siguiente, más aún, según lo que comentó Sotero respecto a este joven, que en el marco del plebiscito y la discusión nacional por el cambio de una constitución y los derechos no consultados en la constitución actual, donde sin duda tiene cabida la vivienda. Tanto este conversatorio, por lo mismo, se hace a partir de la experiencia de trabajo
para dichos profesionales que son nuestros queridos invitados en sectores populares, en sus barrios, junto con los vecinos, como con los comités y los subsidios del Estado o algún caso que esté fuera del subsidio, porque no todo es subsidio de alguna manera y el derecho de alguna manera se entiende como algo mucho más amplio. Es por lo mismo que la experiencia de estos jóvenes es posible continuar y perfeccionarla con mayor apoyo del Estado, especialmente para aquellos lugares en donde las posibilidades de regularizar la propiedad de suelo y capacitar en la gestión de obras de la construcción a los pobladores en conjunto con los profesionales arquitectos. Por otro lado, entender cómo es el grado, el nivel de participación junto con los pobladores y, asimismo, en qué contexto estos trabajos de construcción en terreno puedan participar con la familia y los vecinos organizados. Es por ello que me permito presentar en un orden a los siguientes panelistas. Rodrigo Andrés Chávez Rodríguez, arquitecto de la Universidad de Valparaíso, titulado y que de alguna manera comienza su desarrollo profesional junto con el Servicio País en Porvenir, región de Magallanes, durante un año trabajando en desarrollo con un proyecto de viviendas sociales con la comunidad dentro de una superficie de 10 hectáreas. Y que te dan cuenta de una agrupación de comunidades de al menos 360 viviendas. Es decir, este arquitecto de alguna manera, una vez titulado, se avesa y se atreve a desarrollar un conjunto, un volumen interesante de viviendas que de alguna manera da cuenta del contexto y la conformación de un barrio. Asimismo, también comienza a desarrollar procesos de autoconstrucción asistida junto con una asistencia técnica en terreno, desarrollando proyectos post-catástrofe, como así pudo ocurrir en el 2010 en el centro de Chile, región de Valparaíso. Actualmente se desarrolla en la gestión inmobiliaria algunos proyectos independientes y al término de los procesos de proyectos de reparación y mejoramiento en la región del norte, específicamente cuarta región, Valle del Limarí y Elqui. Posteriormente a Rodrigo presentaremos el desarrollo interesante de Cristiano Olivares, que tiene que ver con un profesional que se ha ido desarrollando en servicios tanto de urbanismo como constructora y proyectos de Quiero mi barrio, es decir, de alguna manera va planificando, va asumiendo el desarrollo del proyecto in situ junto con la planificación urbana. Para posteriormente finalizar con Marcos Gárate Navarrete, arquitecto de la Universidad del Paraíso, magíster en desarrollo para el proyecto urbano regional de la Universidad de Viña del Mar, y quien desde el año 2013 en adelante trabaja en procesos de autoconstrucción asistida en sitio propio, trabajando con más de 100 familias en Valparaíso a través del diseño de viviendas unifamiliares, como así también de vivienda colectiva, producto de los incendios acontecidos desde esta época en la actualidad. O sea, es un arquitecto de alguna manera que se somete también a los temas críticos que de alguna manera tienden a ser ciudad, pero que han ido quedando fuera de la planificación urbana. Junto con ello, decir que tales arquitectos, este conjunto de arquitectos interesantes, y que son todos de la Universidad del Paraíso, dan cuenta de un proceso muy antiguo que era muy rescatable dentro de la Universidad del Paraíso, pero cuando antiguamente era la Universidad de Chile. Entonces es una camada que viene a renovar este espíritu esencial del cual queremos entender hacia dónde va la ciudad y qué necesita la ciudad y por lo mismo cuáles son los desafíos prácticos que nos puedan proponer. Dicho ello, iniciamos el conversatorio con Rodrigo. Rodrigo, adelante. El conversatorio es tuyo en este momento. El audio, Rodrigo. Rodrigo, no se escucha el audio. Ya, ahí está el audio. Disculpen, que estaba poniendo la presentación. ¿Ahora ven mi presentación? ¿Se escucha, no? Sí, bien. Ya. Bueno, yo voy a mostrar mi experiencia que tengo en autoconstrucción, ¿ya? Y voy a mostrar un par de trabajos, ya, para dar a entender un poco la modalidad, esta modalidad especial de que es la autoconstrucción asistida, ¿ya? Quisiera saber si se escucha bien, por favor. Se escucha bien, Rodrigo. Mostrar algunos procesos de autoconstrucción en Valparaíso y en la región de Coquimbo,
ya, llevado a cabo desde el año 2012, 2013, 2014 hacia adelante. ¿Ya? En primera instancia, voy a mostrar la autoconstrucción en el Valle del Elqui y el Limarí. Bueno, por razones de trabajo, por la experiencia que ya llevaba el año 2013, 2014, ocurrió el terremoto en Valparaíso, al norte de Valparaíso, desde Canela hacia Coquimbo, ¿ya? Un poquito hacia Atacama, y en un momento me hice cargo de unos proyectos de reparación con unas comunidades en Tulahuén y en Carén, ¿ya? En Ovalle, hacia el interior de la cordillera, ¿ya? Empecé a llevar un desarrollo con las comunidades, ya me acoplé con el Serviu, con otros profesionales, y empezamos a desarrollar las reuniones con la gente, ya, y a trabajar en equipo, desarrollando la autoconstrucción, con tal de poder mostrar, o sea, resolver la particularidad del problema en esa zona. ¿Cuál era? Que las casas estaban dañadas, ya, de una manera, algunas habían daño moderado, daño mayor, pero la gente estaba viviendo súper mal y no había un modelo que se adaptara como una vivienda tipo, no era llegar a instalar una vivienda tipo en las casas, ¿ya? Es por eso que llega la autoconstrucción a esa zona, ¿ya? Y un poco a resolver y a organizar todo este tema. Entonces, bueno, quería mostrar esta imagen para mostrar que dónde era. Aquí está Valle, y esto es Montepatria, para arriba está Tulahuén, por acá, Carén, súper en la cordillera, ya el clima inhóspito, una situación de precariedad, como vive la gente, ya que tiene terreno, tiene casas, pero vive de igual forma en una precariedad, ¿ya? Entonces, en una primera instancia, trabajé en ese momento levantando los daños, me enfrenté a este tipo de cosas, como se ve, que son daños en adobe, ya grietas, casas dañadas, inhabitables, oscuras, ¿ya? Y empecé a desarrollar los trabajos, ya se hicieron los proyectos, obviamente se ingresaron a Serviu, se consiguieron los fondos, y aquí ya estoy mostrando una vez que ya se empezaron a hacer, ¿ya? Aquí puedo ver el tipo de trabajo que se hizo para poder revivir estas casas, que algunas eran de adobe, otras no, ¿ya? Y prácticamente se hicieron trabajos simples para, no algo tan innovador, pero sí para rescatar estos muertos que estaban ahí sin vida, ya la gente estaba en súper malas condiciones, ya entonces hice lucarnas, reparé los espacios, hice suelo, ampliaciones, baños, techos nuevos y rescatamos el adobe, ya. Algunos resultados, ya la gente con luz dentro de la casa, con las casitas de 100 años, de 80 años, para que puedan vivir 40, 50 años más, la gente feliz, ya. Esa experiencia la desarrollé durante 2 años, ya yendo a la cuarta región. Yo vivo en Valparaíso, en Viña del Mar, y me fui para allá a descubrir esto con la experiencia que traía y pude desarrollar alrededor de 100 reparaciones. Ya 100 reparaciones que voy a mostrar acá algunas, que en el fondo el antes y el después. Aquí uno puede ver cómo estaban estas casas, hizo todo un trabajo con malla, ya, y va a poder asegurar y afianzar, confinar este adobe y revivirlo, meterle luz, puertas nuevas. Ya la gente estaba viviendo en estas condiciones y luego con las reparaciones se pudo tener una condición un poco mejor, habitable, y tener otra luz, que con eso yo encuentro que ya es algo grandioso, de poder tener una lucarna, algo maravilloso que lo agradecía mucho la gente, ¿ya? Hechos, Valle del Elqui, Vicuña, este se hizo un trabajo para adentro también, esto es Paiguano, Valle del Elqui, también estas casonas antiguas, reparadas como nuevas, quedaron espectaculares, ¿ya? Y se hizo ese trabajo durante 2 años con estas casonas, ¿ya? Y se llevó este desarrollo hasta... y se tienen que recepcionar también, ¿ya? El otro proceso que quiero mostrar, que en el fondo cerrar un poco lo del norte, es que este desarrollo se hizo un trabajo con las comunidades y se generó una autoconstrucción porque se trabajó con maestros locales, que eso es lo más importante. Yo hice todo un trabajo de poder agrupar, llegar a la gente de alguna manera, que no fue fácil, y que la gente se hiciera un lazo de confianza con el arquitecto, con los maestros que son locales, porque para que funcione la autoconstrucción se necesita
la gente, un buen beneficiario, maestro local y un buen arquitecto. Y con eso el Servio te pasa la plata y se puede funcionar, ¿ya? La gracia de la autoconstrucción es que se adapte a situaciones especiales, y eso es el enfoque principal, y lo que más rescatable, creo yo, es que poder solucionar problemáticas de comunidades, ya sea en Valparaíso o en el norte o en otro lugar de Chile, especiales. Y esa es la gracia, que se adapta a modelos, se genera una resolución y se generan fondos de asignación directa. Bueno, podemos seguir hablando de este tema. Entonces, trabajos anteriores a este fueron los que voy a mostrar de Valparaíso, que fueron a raíz de también una catástrofe, como fue un terremoto, ya en este caso incendio en Rodelillo, el mega incendio de Valparaíso y el terremoto del 2010, ¿ya? Entonces aquí voy a mostrar algunas viviendas que desarrollé, donde se puede ver el trabajo especial y lo que ganó la gente con una casa de obra nueva, donde se puede ver lo distinto que es a la típica vivienda tipo que tratan de poner, ¿ya? Y las imágenes creo que hablan por sí solas, ¿ya? Bueno, esta casa es la vivienda de Marcelo Yarse, que fue una de las primeras que desarrollé, donde la hice en Rodelillo. Este fue un incendio que hubo el año 2013, ¿ya? Y aquí Sebastián Piñera, el presidente, hizo una asignación directa y se hicieron subsidios sin recepción municipal, ¿ya? Y los arquitectos hicimos los trabajos, nos pagaron y hicimos los proyectos y se construyeron rápidamente. Separaron hartas casas muy rápido. ¿Ya? Otra vivienda, esto fue el año 2013. Otra vivienda, después en el mega incendio, es la vivienda de Carlos Arancibia, que se puede ver un desarrollo de una casa para un adulto mayor, de un piso, pero sobre una estructura con habilitación, que el terreno era muy abrupto y se hizo una estructura para poder hacer la casa, una casa muy simple, y yo le di el toque de hacer un techo mariposa, ya con una pendiente adentro, con una terminación de madera muy bonita, quedó muy bonita, 80 metros, ya. Y esta otra casa que se hizo también en ese incendio, el mega incendio, que también es con autoconstrucción asistida, la vivienda Hernández Nieto, que tiene 140 metros cuadrados. Y la desarrollé también aquí con un aporte. Claro, esta casa es especial y es importante también mostrar, para que lo hablemos después, porque aquí se recibieron aportes del beneficiario. Entonces, como se puede ver, se hizo una casa más grande y con un poquito mejor calidad, y el beneficiario aportó todo el rato y puso plata, en ese caso él podía, y se llegó a un resultado súper lindo y contenta la familia, más que nada, pudo reconstruir su casa que se le quemó por completa. Y por último quería mostrar esta vivienda que es de don Carlos, de Jorge Correa, que la hizo una persona con su ayudante, que es el mismo dueño de casa, y tiene 2 losas, tiene pilares. Un poco quería que se viera un poco que no solo las viviendas sociales son de madera o son de las media agua, sino que se pueden hacer proyectos especiales y lograr fondos para hacer habilitaciones, estructuras y llegar a cosas buenas que son prácticamente muy eternas, ¿ya? Y eso principalmente, eso es lo que yo quería mostrar para entrar en conversación, ya para rescatar de la autoconstrucción las cosas buenas y también hablar de las cosas negativas que tiene, que son importantes. También tiene algunos pros y otros contras, y que podemos hablar a continuación. Perfecto, Rodrigo. Gracias por tu presentación. Dado en función del tiempo, Cristian, ahora tiene la palabra y la presentación de tu experiencia para poder traspasarla a nuestros queridos auditores. Vale. No sé si están viendo la presentación. ¿Sí? No, todavía no. Ahí sí. Ahí sí. Ahí, Ya. ahí viene la presentación. ¿Se ve, no es cierto? Ya. Bueno, agradecer la invitación a Casa Quintil, a este espacio de difusión y de información también, y de debate que creo que es muy sano y nutritivo para estos tiempos. Bueno, yo les vengo a contar una experiencia de mi, obviamente, experiencia como arquitecto. Yo trabajé en el año 2000
parte del 2017 y 2018 y 2019 en la Municipalidad de Los Vilos, aquí en la cuarta región, o mejor dicho, región de Coquimbo. Y en la oficina de vivienda tuve la experiencia de poder contribuir en una parte de este gran proyecto que, bueno, tengo entendido que una de las mejores, hablemoslo así, regiones que ha resultado esta línea de financiamiento del programa de protección al patrimonio familiar, que es las 3PF que lo llaman, ha sido muy positivo tanto en la imagen urbana de los filos, en donde se emplazaron en los años 90 las primeras poblaciones sociales después de la dictadura. Principalmente estas casas que ustedes están viendo en las imágenes responden a viviendas construidas, bueno, iniciadas en el año 92 y recepcionadas, perdón, la formulación del proyecto fue en el año 92 en el gobierno de Elwin y ya recepcionada en el gobierno de Frey en el año 94. Entonces, son viviendas muy pequeñas que resuelven solamente lo que en los años 90 resolvió los gobiernos de la concertación, que fue la vivienda o el propietario, pero con muchas carencias espaciales o de habitabilidad. Entonces, el proyecto que busca, en este caso, la experiencia que yo le estoy mostrando, es mejorar viviendas, tanto en su entorno como en la unidad primaria de viviendas sociales o vivienda, en este caso, Servius. Eh, bueno, para explicarle un poco la experiencia, acá existe una organización desde las juntas de vecinos. Las juntas de vecinos con su personalidad jurídica constituyen, hablemoslo así, una especie de comité de vivienda o organización que postula en conjunto. Esta postulación en conjunto lo que buscaba primero era intervenir el tren completo de las 8 viviendas que van, hablemoslo así, en un tren, todas pareadas, y en otras población que había una vivienda pareada pero aislada, o sea, quiero decir que solamente compartían 2 viviendas, un pareo. Entonces, esas eran las 2 modalidades o las 2 formatos de vivienda que habían, y en función de eso, bueno, lo que son la unidad técnica en este caso, que son los prestadores de servicios de asistencia técnica, es lo primero que se organiza junto a los vecinos, es la regularización de las viviendas, porque como son pequeñas viviendas que en los años 90 tenían 36 metros cuadrados, esos 36 metros cuadrados obviamente la familia va creciendo o va generando cambios en la vivienda que nuestra oficina regularizaba primero para poder optar a este subsidio que es el programa de protección al patrimonio familiar. Bueno, esto es igual el proceso, se organizan los comités de vivienda, las juntas de vecinos y se hacen la formulación y la postulación a los subsidios para luego ejecutar las obras. Y en específico, bueno, el proyecto, como le explicaba, el proyecto original de la vivienda era una unidad de 36 metros cuadrados y tenía una ampliación en su segundo nivel que era en función de el subsidio en el título 2, que bueno, lo que yo le estoy exponiendo ahora, esto ya se actualizó, existen otros llamados específicos y el llamado que nosotros postulamos era de el título 2 del año 2019, que fue en una línea para viviendas con problemas con agentes xilófagos, que son, hablamos así, todo lo que son los bichos que comen la madera, o en este caso las termitas. Hay cerca de 3 o 4 tipos de termitas que atacan la estructura de estas viviendas del Estado y bueno, se produce un deterioro en su materialidad, hablemos así, del segundo piso, porque en el primer piso son de una albañilería confinada. Entonces, en el segundo piso toda la madera era, hablemos así, destruida por las polillas y tenían un conflicto de habitabilidad y también un riesgo estructural que en muchos casos podía en cualquier minuto ocasionar un peligro para la habitabilidad de la vivienda. Y en ese sentido, este subsidio va en búsqueda de resolver ese problema
que el Estado en verdad nunca atendió, y con esta línea de financiamiento se pudo resolver un proyecto de ampliación de 11 metros cuadrados, así en general, pero el cambio es radical porque en la primera planta, como ustedes se dan cuenta, existe lo que es el baño, la caja escalera, y la vivienda original traía lo que son las instalaciones para la cocina, y bueno, aquí se construía lo que era la cocina, el baño, living y comedor. O sea, en ese pequeño espacio la familia desarrollaba su vida, y en el segundo piso el dormitorio, los dormitorios que solamente eran dos, uno pequeño y uno grande. Entonces, hablemoslo así, esta figura se ve superada, y es un cambio completamente radical en la calidad de la vivienda con el proyecto de ampliación, donde también se construyen los muros cortafuegos, se generan ventanas de luz para generar o cumplir, mejor dicho, con la normativa de habitabilidad, en el sentido de que cada dormitorio tenga una ventana, y se genera un pasillo, y además se genera un pequeño estar, que bueno, eso en términos técnicos nosotros lo poníamos como estar, porque habían viviendas que no tenían esta ventana. Bueno, ustedes entenderán que para poder ser un lugar habitable tiene que tener una ventana. En algunos casos lo considerábamos estar, en otros casos era una habitación más. O sea, finalmente le entregábamos la solución estructural de poder cambiar toda la materialidad, porque se hacía un cambio de madera a lo que es vulcometal o lo que es perfilería metálica, y con eso se cambiaba toda la estructura y se ponía piso flotante, se ponían ventanas de aluminio. Era toda una arquitectura interior distinta a la que tenían, y obviamente el hecho de ampliarse en el segundo piso, en el primer piso se construía, hablemos así, un patio cubierto. Y ese patio cubierto obviamente podía ser dentro también bueno, muchas familias ya habían hecho radieres y ya tenían su espacialidad, y con esta ampliación construían ya el techo, y obviamente el segundo piso estaba ampliado, y ahí se construía ya lo que es el living, comedor, la sala de estar, la sala de encuentro de la familia. Entonces, en ese sentido era un aporte muy bueno a las familias que en estos casos, que en estas poblaciones, que es la población Villa Las Américas, acá en Los Vilos, población Los Huilos y población Diego Portales, son poblaciones que tienen, si uno ve la trama urbana, es donde hay mayor densidad habitacional, o sea, donde hay más gente viviendo en menos espacio. Y entonces este cambio era importante para su habitabilidad. Y bueno, acá ustedes ven una imagen en el cambio de las viviendas que les explicaba que eran pareadas, pero que tenían 2 unidades de vivienda. El cambio era en el sentido de las aguas, la construcción del muro cortafuego, y ventanas que generaban un aislamiento distinto al segundo piso. Y obviamente en lo que es la estructura ya no existe esta viga que cruzaba. Si ustedes la pueden ver ahí, esa viga era la determinación que quedaba en las viviendas sociales de 36 metros cuadrados. Esa desaparece y se genera un entramado con una viga maestra de acero, y después se cubría el cielo con yeso cartón. Y eso generaba obviamente una aislación térmica también en el entramado de piso, y eso genera obviamente hablemos de una espacialidad distinta tanto en el primer nivel como en el segundo. Y el cambio de la escalera, aquí igual, si ustedes la pueden ver, esta es la original, es una escalera que no cumple ninguna normativa, es muy empinada, no tenía pasamano, y toda la escalera que nosotros integramos le bajamos un poco la pendiente, aumentamos algunos escalones y te venía con pasamano, que eso también ayudaba a la habitabilidad también de las personas con problemas de movilidad. Y bueno, acá ustedes ven piso flotante, pintura, terminaciones completas que en las viviendas que habita la familia hoy día, todo eso se fue deteriorando con el tiempo, y obviamente una calidad con problemas de termitas, de palomas que habitaban en el entretecho, todo eso, esa es una solución completa. Y bueno, acá ustedes ven lo que son los trenes de las poblaciones, que son 8 viviendas que construyen un tren de viviendas pareadas. Esa es la experiencia que les quería compartir en la relación con el proyecto y el usuario, en el sentido de su calidad de vida,
también de cómo la ampliación que ellos en algún minuto construyeron, también se podía generar esa flexibilidad de poder unir el proyecto que nosotros traíamos a través de la oficina de la vivienda, y eso generaba también que no hubiera un deterioro de la inversión que hacía la familia en sus proyectos de ampliación o autoconstrucción. Y eso, bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Cristian. Muy interesante. De verdad, has dado de alguna manera tópicos en relación a la ciudad y cómo conformar este tipo de proyectos desde un comienzo, desde el diseño, hasta la posibilidad de ir mutando, transformando un posible encargo según las condiciones actuales y cómo avanzas conforme a ello. Se agradece. La verdad, te felicito. Muy interesante. Gracias. Ahora, Marco, por favor, escuchamos tu presentación y tu experiencia. Adelante, Marco. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacerle una presentación del tema que estamos tocando. Un minutito. Creo que se ve el asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Aló? Sí, Ahora sí. Sí, perfecto. Ahí está, arquitecto Ya. 2G. Bueno, sí, claro, mi nombre es Marco Gárate, tengo una oficina de arquitectura en Viña del Mar. Mi aproximación al tema de los subsidios fue el año 2013. Fue como bueno, Valparaíso se caracteriza siempre por tener incendios en zonas típicas de quebradas, en periferias y etcétera, por un tema del acomodo que tienen las personas en esos lugares y después los transforman en su residencia definitiva. Pero este fue como el primer motivo por lo que yo me puse como desafío tratar de lograr hacer proyectos distintos a lo que existía anteriormente. Esta foto ya es una foto de la reconstrucción que hubo en Rodelillo, y la idea detonante del desarrollo del trabajo que se hizo acá, que con un grupo de arquitectos y con la gente que estaba trabajando en ese minuto en Serviu, era proponer que se realizara una autoconstrucción, pero que la autoconstrucción también fuera no solamente una autoconstrucción de una vivienda tipo, que obviamente la vivienda tipo le quita identidad y carácter a cada lugar donde se le coloca, sino que también que fuera una autoconstrucción de acuerdo a que respondiera a un diseño específico de cada necesidad que tenía cada una de las familias a las que se atendía en este caso. Acá yo puse más o menos un esquema como de la función de la autoconstrucción. En el medio del sistema de la autoconstrucción siempre está el propietario. El propietario es la pieza clave y la pieza clave de todo el sistema y engranaje que se va a activar alrededor del proyecto y de las relaciones que tiene con la sistemática que hay que cumplir por normativa con todos los proyectos. Entonces, la idea es como el propietario se junta con el arquitecto, ¿ah? Y por otro lado, el propietario se hace cargo, como dice ahí, de la contratación, la administración y la recepción de la obra, y el arquitecto se hace cargo del proyecto, la tramitación y todo el tema de la asesoría técnica en terreno. Porque recordemos que esto es autoconstrucción asistida. Y así como es autoconstrucción asistida, la mano de obra varía dependiendo de cada proyecto. Y esta sería como la primera experiencia positiva que se hizo de autoconstrucción que hice yo por lo menos en el año 2013 en Rodelillo, con un presupuesto bajísimo, 450 UF, pero la idea era como, la idea ya la habíamos instaurado y ya era como, se demostró que era como positivo poder diseñar cosas que tuvieran que ver más con la familia que una solución. Después, el mismo año, el 2013, hubo otro incendio en Cerro Mariposa, un incendio más bien pequeño para Valparaíso, pero en cualquier lugar sería como una catástrofe que se incendien 30 casas en un barrio. Es como que se desapareció todo el barrio. Nuevamente en la periferia. Y acá, claro, acá
ya se empiezan como a desarrollar otras cosas. Por ejemplo, esta vivienda era para un matrimonio de ancianos, de mayor de edad, tercera edad, que en el fondo el terreno era súper abrupto, típico de Valparaíso, con escalonamientos súper complicados, y la idea era poner la casa lo más cercano a la calle, ¿ah? Porque las personas eran muy ancianas, entonces tenían dificultad con el desplazamiento. Y se buscó una solución de este tipo, más que todo porque se aprendió de que la tecnología aquí también funciona con el tema de la mano de obra. Esta casa fue construida por la familia y, claro, significó estar como súper encima del proceso constructivo y tener encima también, estar encima de una serie de correcciones porque era ultra complicado construir en esa pendiente. Ahí está el matrimonio Suárez, que es los propietarios de la vivienda. Después, súper seguido, esto fue súper rápido, esto fue como en un año, hubo un incendio de Valparaíso, el gran incendio, donde se quemaron 2.000 viviendas. ¿Ah? Un minuto aquí. Bueno, acá el tema fue distinto, porque ya la necesidad de viviendas era demasiado grande, la población que se vio afectada, demasiado grande, es como se necesitaban muchas más soluciones de una sola manera, hacerlas de una sola manera. Acá tengo yo un plano de la zona de incendio, nosotros hicimos acá cerca de 100 proyectos, todos los proyectos son distintos, con distinto materialidad, distinto tamaño, distinta calidad también, obviamente porque siempre se cumple con un solo presupuesto, que en este caso ya se reconoció de que Valparaíso, por tener como una condición geográfica distinta, obviamente la necesidad de tener como mayor capital para desarrollar proyectos era necesario. Bueno, esta es la vivienda Fuentes, que es de autoconstrucción. Yo puse unos casos que son todos distintos en el sentido de su autoconstrucción. Por ejemplo, esta vivienda tiene 140 metros cuadrados. Se hizo con el subsidio, exactamente el mismo subsidio que una vivienda tipo, que es lo que estamos viendo ahí en pantalla. Pero la diferencia es que como la autoconstrucción es un sistema a que se amolda y se adecua, el propietario pudo poner algo más de dinero, aportes propios, y con el mismo subsidio, estas dos casas están en el mismo terreno. Se ve la diferencia que se puede hacer, claro, una vivienda tipo que es como de una constructora y la vivienda de autoconstrucción. El sistema de autoconstrucción, más que todo, no tiene utilidad ni gastos generales, que es lo lógico que tiene que tener una constructora. Por eso que se puede alcanzar una mayor calidad y mayores tamaños de vivienda. Bueno, esta casa era, yo creo que súper grande, tenía como 5 o 6 habitaciones. Y la idea fue, bueno, claro, ellos empezaron a reconstruir con un seguro de incendio que tenían de su casa y después yo le hice el proyecto y siguieron avanzando. Después tenemos este ejemplo, que es la densificación. Esta es una densificación predial. Es como un condominio, que son 2 viviendas en un solo terreno. Yo esta casa la vengo a citar por lo siguiente más que todo. El terreno de esta casa, que está ubicada en el Vergel, tiene una pendiente, no sé, de 60%, y una de las condicionantes que nos ponía el ministerio era que no podíamos tener viviendas de autoconstrucción de más de 2 pisos. En este caso, yo no tenía más opción que hacer una vivienda de 3 pisos, porque el terreno, como se ve ahí, era terrible, y esto no podría haber sido hecho de otra manera que autoconstrucción, porque nosotros necesitábamos espacio para poder construir las casas, y se hizo un vaciado del terreno, y se hizo 2 muros de contención, y recién tuvimos el espacio necesario para poder hacer las 2 viviendas. Son 2 viviendas, son triplex, que están una al lado de la otra, con una entrada en común en el medio, y después tienen patio común hacia atrás. Después acá hay otra densificación, que son 2 viviendas en un mismo terreno, que aquí, claro, obviamente se ve que es una vivienda con mucho diseño, y ahí se ven las 2 viviendas distintas. Pues aquí se aplicaron 2 subsidios distintos. Se aplicó un subsidio como de reparación a la vivienda que se quemó, pero quedaron algunos muros y se repararon, y se hizo una vivienda completamente nueva, que es la que está a la derecha.
claro, pues en este caso las personas igual necesitaban que tuviera como accesibilidad universal, por lo que se hicieron grandes espacios, se hizo como grandes espacios, baños de discapacidad, y esto es una casa que se necesitaba que tuviera 90 metros cuadrados APP y se hizo en madera, por ejemplo. ¿Mm? Claro, en este caso las personas la autoconstrucción fue aplicada por un contratista, en el fondo. Eso también es bueno decirlo porque la forma de llevar a cabo la autoconstrucción para mí yo creo que es infinita, o sea, tiene múltiples posibilidades. Y esto fue más o menos lo último que hice de autoconstrucción producto de incendio, que fue el incendio de Puertas Negras, el año 2017, donde aquí vamos a observar como el desarrollo de foto aérea, de cómo se fue del sitio quemado, del sitio con la catástrofe, y cómo se fue desarrollando como el desarrollo de la obra y cómo van apareciendo los techos ya hasta tener como la vivienda definitiva. En este caso se tomó distinto. En este caso estuvo involucrado el CINVIT de la Universidad de Valparaíso y estuvo involucrado el Serviu de Valparaíso y mi empresa, en el sentido de que nosotros lo que hicimos, organizamos talleres participativos, pero en conjunto. Todos los otros proyectos de autoconstrucción siempre son como participativos con cada una de las familias, porque son sitios propios. Entonces, cada una de las familias tiene sus necesidades. En este caso, se adecuó un sistema de juego para que la familia nos fuera describiendo y nosotros poder tomar los datos de cada familia y se hicieron todos los proyectos al mismo tiempo, en el fondo. Así que, en ese sentido, fue bastante rápida la reacción a tener la vivienda definitiva, en el fondo. ¿Mm? Así que eso es más que nada mi presentación de lo que se ha realizado. Ok, muchas gracias, Marco, muy interesante. De alguna manera felicito a los tres, porque de alguna manera nos dan cuenta de múltiples soluciones donde la autoconstrucción, como dijo Marco hace un rato, es infinita y la podemos entender desde un contexto vernáculo, tal como lo abordó Rodrigo, donde la solución definitiva de alguna manera pasa a ser anticipada a la solución básica que uno pudiese suponer. Y respecto a Cristian, la solución de alguna manera pasa a ser colectivizante, entendida como dentro de un contexto colectivo del hecho del habitar en conjunto. Y respecto a Marco, en relación a cómo experimentar con la forma y cómo buscar a partir de la catástrofe como contexto posibles nuevas soluciones, tanto abordando desde el encargo específico en torno a un usuario, como ir colectivizándolo de alguna forma en conjunto con otro posible interesado. Entonces, de alguna manera, comienza a complejizar y se comienza a entramar así como en los tres casos, dentro de un contexto urbano. Es por ello que la primera pregunta se las quiero hacer de manera particular para cada uno desde la experiencia en cómo abordan el cargo inicial junto con el poblador. Y también para entender la posibilidad que no siempre el subsidio tiene que ver con el derecho, sino también hay posibilidades de abordar el encargo desde la consideración específica que pueda generar en este caso, el usuario, el mandante. Partamos con el mismo orden: Rodrigo, Cristian, Marco. Rodrigo, por favor. Aquí estoy. Bueno, el desarrollo de cada proyecto y lo que tiene la autoconstrucción, un poco un traje a medida, ¿ya? Como bien mostró Marco, como mostré yo de forma breve ahí algunos proyectos, la gracia de la autoconstrucción es que se desarrolla una relación de confianza con el propietario, el mandante, llamémoslo el beneficiario, ¿ya? Y este beneficiario, de alguna manera, llega a la autoconstrucción. ¿Por qué llega a la autoconstrucción? Porque rebotó en el sistema normal, rebotó de los beneficios que le puede dar el sistema normal, ¿ya? O sea, no, ya sea por lo que me enfrenté yo, lo que me enfrenté en las zonas rurales fue difícil accesibilidad, ríos, canales. Entonces, esta persona, su vida es solucionar ciertos problemas y acomodarse, o sea, no le sirve una vivienda tipo de ninguna manera.
¿ya? De ninguna manera le sirve una vivienda tipo para llevar a cabo su vida. Entonces él se plantea y el Estado de alguna manera se ha adaptado en distintas situaciones a resolver estas problemáticas de los usuarios beneficiarios, ¿ya? Entonces, ahí se empieza a desarrollar una cosa que es una relación de confianza entre el arquitecto que se tiene que involucrar, ya sea con el personaje, la familia o las comunidades, ¿ya? De manera muy cercana. Esto no es, este trabajo para mí es una relación directa y de terminar ojalá en un asado con el beneficiario y de involucrarse con la familia, como bien mostró Marco, adecuarse a las personas de edad que necesitan una solución especial y una infinidad de soluciones. Entonces, en relación a lo que tú hablaste, o sea, preguntaste, cada caso es particular y los montos son distintos para cada solución, ya que son asignaciones directas del Estado para estos usuarios, estos beneficiarios. Entonces, cada caso han habido, por catástrofe hemos trabajado con 980 UF, hemos trabajado con 550 UF, hemos trabajado con 450 UF, 350 creo que hubo uno al inicio, y así se han logrado cosas buenas, y trajes a medida especiales, con buenos materiales, al no haber una constructora de por medio, y al arquitecto tener que generar la solución, ya sea con el beneficiario, o ya sea con un contratista, como lo hizo Marco, uno se encarga y no hay un lucro, no se guardan para adentro la mitad del subsidio, sino que la señora ve todo el subsidio en su casa, en materiales y en mano de obra. Entonces eso es lo más bonito y una relación muy directa con el beneficiario. No hay una barrera de por medio entre profesional y usuario del sistema, sino que en este sistema de autoconstrucción lo más importante para mí es ese lazo. O sea, de alguna forma podemos decir que en esta relación profesional-cliente desaparece estas diferencias, estas fronteras, y pasa a ser un aprendizaje mutuo, colectivo. Por supuesto, y por mi parte, cada experiencia, en este caso en el norte, fue una aventura, no conocía, la gente no me conocía, era un aforino, y en la medida que iba y me veían trabajando, empezaron a confiar en mí. Y así es como tuve 5 proyectos y terminé con 100. ¿Ya? Y los saqué adelante todo, y la comunidad me empezó a apoyar, y se empezó a generar este círculo virtuoso entre maestros y gente local. Y la misma plata del Estado queda en las comunidades, queda en el hijo de la señora, en el primo, en el vecino, le hace la casa y toda la platita queda ahí dando vueltas. Entonces eso es lo más bonito. Y los resultados que vemos, las luces, los diseños bonitos que tiene Marco, algunas casas mías que están bonitas, los diseños acá de nuestro compañero Cristian, también arquitecto, de esa solución grupal, o sea, son todas soluciones particulares que no se logran de otra manera que no sea con autoconstrucción. Y eso principalmente puedo rescatar. No sé si completa lo que me preguntaste, la verdad, pero quería completar sí, un poco. Por supuesto que sí. De alguna manera encuentro que hay una recuperación de un modo de vida junto con la colectividad y cómo se involucra el profesional, que de alguna manera se hace parte de esta idea de pertenecer tanto al lugar como al proyecto que hay en común. En función de lo mismo, Cristian, el tiempo es tuyo, conversación libre, expláyate todo lo que quieras decir, abre sí. Tu corazón hacia afuera y el tiempo es tuyo. Sí, interesante escuchar a los colegas en la experiencia propia hablamos así, con la autoconstrucción. Creo que ahí hay, como decía, hay una conexión, un vínculo y una confianza que se construye que es directamente hablemos así, con el profesional o con la técnica, más que hablar con el profesional, porque más allá del arquitecto hay otros oficios o profesiones que intervienen también, que no le podemos quitar tampoco el valor. Entonces, siento que esa experiencia es muy valerosa y en la que yo tuve, en el caso mío, estaba dentro de una institucionalidad, era un municipio, una oficina de una vivienda, por tanto, existen formas o estructuras muy, muy establecidas que
que claro, en la relación de expectativa-realidad, que a lo mejor en la autoconstrucción tú la podías ir aterrizando o siempre poniéndole paño frío o llegando a construir la confianza con el usuario, en este caso son grupos colectivos que en asambleas hacen sus consultas y finalmente también son formas de, claro, uno resuelve el problema de la vivienda, pero también va resolviendo otros problemas, que es la imagen de la ciudad, de la población, es la organización propia de los vecinos, que se ve fortalecida por estos proyectos, porque van creyendo que la organización finalmente es una fórmula para poder conseguir los cambios que a lo mejor tanto anhelaban. Y en ese sentido, lo que yo rescato de esta experiencia que tuve es eso, es la relación que pudimos tener con las organizaciones, en el sentido de los dirigentes. Bueno, la oficina de vivienda no solamente veía esta línea de proyecto, también tenía el asesoramiento hacia los comités de vivienda, de allegados que hay aquí y de gente sin vivienda en Los Vilos. Y también, bueno, la región de Coquimbo se caracteriza por tener una dispersión geográfica importante de muchas localidades, entonces Los Vilos es parte también de esa expresión de muchas familias que viven en zonas rurales, entonces también habían líneas de postulación para los proyectos de autoconstrucción asistida y también de construcción en sitio propio, bueno, todo lo que el Estado hoy día a través del Estado subsidiario otorga. Y en ese sentido creo yo que lo valeroso también de este proyecto que yo pude ser parte es que el Estado finalmente genera una preocupación por su inversión, porque finalmente estas unidades de vivienda son viviendas sociales y que son viviendas totalmente precarizadas. Si uno las visita hoy día se va a sorprender, o sea, yo quedaba impactado con la calidad de vida que tenían, o sea, era paupérrima, o sea, fueron viviendas, como le dije yo, que resolvieron solamente la vivienda, pero se construyeron de mala manera o de poca, hablamos así, con poco cariño, y, y tampoco construyeron ciudad, tampoco construyeron barrio, entonces se empezaron a construir guetos sociales y se construyeron hacinamientos que finalmente hoy día a lo largo de todo Chile tenemos estos grandes problemas de las conjuntos habitacionales de las viviendas sociales, que son construidas por el Estado y que no tienen un soporte, un equipamiento que construya una comunidad distinta, y el aporte que daba este subsidio finalmente cambiaba la fachada y eso ya era radical y la expectativa que la gente tenía era superada, o sea, entregarle una vivienda que estaba con polilla, que caminaba y tenía la madera rota, que caía, estaban durmiendo y me decían que amanecían llenos de polvillo en la cara, estaban comiéndose el plato y caía la polilla al plato. Eso era obviamente un mal vivir que se superaba con este proyecto y que finalmente también les daba la seguridad de estar en un lugar también seguro, valga la redundancia, porque el proyecto también tenía una estructura, bueno, con un cálculo estructural, y también tenía un sistema eléctrico nuevo. Todo eso genera obviamente una calidad de vida mejor y eso es lo que yo lo valoro, y en el sentido de que el Estado logre también hacerse cargo de la permanencia en el tiempo de su inversión. Pues y eso creo que estos proyectos que iban dirigidos en este sentido a solucionar viviendas Servio me pareció positivo y mejor, que era obviamente un plus, la ampliación para familias que están completamente hacinadas, con problemas de relaciones sociales, bueno, de un montón de problemas sociales que tiene nuestra sociedad, se ven agudizados por estas condiciones. Entonces, eso es lo que yo valoro y lo comparto, y bueno, es parte también de la experiencia con grupos colectivos, que también es bonito, fue bonito. Eso. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Muy importante de alguna manera lo que nos refrenda, que tiene que ver con la oportunidad de poder construir derechos en conjunto con la comunidad, que van más allá de lo que nos pueda ofrecer el sistema. Me quedo con esa idea de la permanencia de la inversión por parte del Estado, pero posible de abordar y proyectar el futuro desde la autoconstrucción. Creo que hay un sentido muy potente en torno al colectivo, como la idea de aprendizaje en conjunto que nos permita desarrollar ciudad. Hablaste de imagen urbana, hablaste de barrio. Sin barrio no hay ciudad.
De alguna manera esto lo ratifica. Un poblado que no es capaz de constituirse como un barrio, finalmente no aporta o se inhibe al real potencial que pudiese aportar para conformar producción de ciudad. En función de eso, Marco, por favor, poder abordar la pregunta desde tu experiencia, muy valiosa, lo sabemos, y desde esta idea de nueva geometría que pretendes incorporar dentro de los contextos sociales propios a la guitarra. Marco, por favor. Bueno, primero, un poco tomando la primera pregunta de la llegada con el cliente, o sea, mayoritariamente yo he hecho autoconstrucción toda mi carrera, porque es como la lógica es mucho más barato que un cliente te busque, le diseñe la casa y que sea una contratación local que se haga, es más económico, de hecho. Pero cuando llegué al incendio de Valparaíso, las condiciones eran distintas, porque la llegada con el cliente primero, el cliente estaba ultra afectado, muy afectado por lo que le había pasado y todo. Segundo, había como una facción de personas que lo único que querían era como hacer su casa que estaba antes, que seguramente era una casa que en el tiempo se había ido haciendo como por sumatoria y no tenía ningún planeamiento claro, ni tampoco en algunos aspectos dialogaba como con el lugar. ¿Ah? Entonces, la primera dificultad era como poder hacerlos entender que lo que ellos tenían que hacer era como aprovechar la instancia de tener un arquitecto a su disposición para poder hacer arquitectura en pro de la calidad de vida que iban a tener ellos, ¿ya? Y que además afectaba fundamentalmente como al patrimonio familiar. O sea, claramente ellos con su casa nueva, con diseño y todo, iban a tener como un mayor valor en el patrimonio familiar. ¿Mm? Después, bueno, yo tengo algunas cosas que tengo que sí o sí reiterar respecto como del tema de la autoconstrucción. La autoconstrucción no es un sistema absoluto. No creo que sea el mejor sistema y tampoco tiene por qué no existir la vivienda tipo y tampoco tiene por qué no existir como el conjunto de edificaciones en edificios, ¿ya? Pero sí, cada familia va a tener una respuesta una respuesta profesional de acuerdo a las necesidades que tenga uno. Ahora sí, lo que sí veo yo como potencia es que, por ejemplo, se pueden lograr cosas con arquitectura que le elevan la calidad de vida a la gente y se evita, de una u otra manera, gentrificar la gente. O sea, porque los subsidios por lo general lo que hacen es como, bueno, tenemos un edificio allá en La Calera y usted que es de Valparaíso tiene una opción de tener un departamento allá. Entonces, ¿qué pasa? Toda la red local la destruye, ¿me entiendes? Entonces ya eso es súper complicado. Súper complicado, porque las familias siempre tienen redes locales y por lo general en las periferias y en estas zonas son familias completas que están viviendo súper cerca. Entonces ya eso ya es como un deterioro en la calidad de vida, ¿cachai? De las personas. Lo otro es la identidad. La identidad de Valparaíso, por ejemplo, era el caso que tomábamos nosotros. Con el sistema de autoconstrucción que yo desarrollé, ninguna vivienda iba a ser posiblemente igual, porque ninguna familia es igual y porque todos los lugares son distintos en el fondo. Entonces yo tenía como dos elementos claves y que me entregaban los parámetros para diseñar, que era como la familia, sus necesidades y el lugar. Pero también yo tenía que como aceptar el feedback de ellos y poder saber cuál era su posibilidad de construir. Si ellos eran especialistas, por ejemplo, no, yo tengo, mi familiar es carpintero, ya, entonces la casa iba a tener que ser de madera. Entonces ya ahí la casa el primer concepto de la casa se amolda como la constructibilidad posible que pueda tener cada familia. ¿Mm? Entonces, por eso, en ese sentido, todas las casas tienen como un análisis propio de cómo llevarlas a cabo. ¿Ah? Más que todo es eso. Y lo otro es como entender también que la autoconstrucción te entrega un mayor tamaño de vivienda, sí o sí. Si tú necesitas un mayor tamaño de vivienda, lo puedes hacer con la autoconstrucción. Se adecua demasiado. ¿Ah? También te entrega obviamente calidad de vida, porque tiene una casa particular, con diseño, la identidad, no se destruye el paisaje, eso, y
y la idea de aplicar subsidios sin dañar las redes sociales, en el fondo. Porque son todos estos proyectos están hechos en sitio propio. Eso. Gracias, Marco. Espectacular. La idea de que la autoconstrucción preserva el paisaje y una suerte de construcción cultural en torno al suelo y a la apropiación de alguna manera del lugar, me parece relevante. Es en función de ello que hay una pregunta de Francisco Bustamante, arquitecto de Santiago, pero que vive en la quinta región, y que nos consulta lo siguiente. Y les pido que vayamos en el mismo orden. Rodrigo, Cristian, Marco. Y para ir cerrando de alguna manera, y posterior a ello, tender a hacer las reflexiones finales, y cuál sería el desafío futuro por cada uno de ustedes en relación a su experiencia, a partir del estado de excepción y la pandemia actual. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el programa específico de reparación y qué monto asignaba por vivienda? Pero además agregaría un segundo ítem a la misma pregunta: ¿cómo de alguna manera se rompe ese círculo vicioso del subsidio y cómo se transforma efectivamente en autoconstrucción? Entendido que tiene la posibilidad de preservar el paisaje, se puede transformar en un encargo colectivo, como así también puede transformar de alguna forma la calidad de ella. Rodrigo, por favor. Bueno, los distintos proyectos que yo mostré, por ejemplo, son distintas modalidades de autoconstrucción asistida, ¿ya? En el norte eran subsidios banco de material, el típico PPPF, patrimonio, protección al patrimonio familiar, pero adaptado bajo la modalidad de autoconstrucción con una asignación directa, con una gift card para comprar materiales y con la plata para los maestros directo también, ¿ya? En pagos con boleta. Entonces, en ese caso, hubo reparaciones de 400 UF, de 350 UF, de 280, ¿ya? Por ejemplo, y en Valparaíso, por los terremotos, por el incendio que yo trabajé en Rodelillo, el mega incendio, hasta 980 UF, ¿ya? 550 UF, 350 UF, levanté casas desde cero, pequeñas casas con autoconstrucción para el terremoto del 2010, que se desarrollaron en el 2012 o 2013, proyectos rezagados de empresas que los votaron, no quisieron hacerlo, y el ser como se desarrollaron, y cada uno tiene, en relación a la pregunta, tiene un monto específico distinto, cada resolución, cada situación tiene una asignación especial, y por lo menos en mi experiencia, lo máximo ha sido 980 UF, 28 millones, 27 millones, hacer muros de contención, hacer una estructura metálica y hacer la casa, ¿ya? Con eso hacer la casa con 40% mano de obra y 60% materiales, aproximadamente, en costo, ¿ya? Y bueno, para desarrollar un poco y culminar la idea de la autoconstrucción, para mí es importante, o sea, yo lo he venido desarrollando desde mis inicios profesionales, ¿ya? Y ahora siempre enfocado un poco en las catástrofes, ¿ya? Como una cierta oportunidad de generar un proyecto nuevo para la familia. Entonces, como decía Marco, es súper... El beneficiario te marca la pauta un poco a lo que va a llegar o cómo va a ser el resultado, porque tú no lo puedes obligar, pero sí tú tienes que de alguna manera hacerle ver que tiene la posibilidad de cambiar su vida con nuevos lugares, con nuevas vistas, con nuevas iluminaciones, con nuevas situaciones que tú les puedes proponer. Y muchas veces es súper difícil esa relación, porque el beneficiario, como decía Marco, tiene la idea fija de querer hacer lo mismo que tenía, ¿ya? A no ser de otros que querían hacer una casa más grande, pero querían hacer una casa más grande, pero con los mismos lugares. Entonces, ese trabajo psicológico, de alguna manera, nos transformamos en psicólogos en una situación extrema, ya que la gente está choqueada por un terremoto, está choqueada por un incendio. Uno, de alguna manera, hace psicólogo, arquitecto y asistente social en terreno. Sí. Y esa es la asistencia técnica, ¿ya? Y tú puedes tener tu equipo o ser tú solo, pero hace esa pega triple, ¿ya? Y de contención y una serie de otras cosas que hay que hacer y hacerlas todas, ¿ya? Y para cerrar un poco eso de Marco, o sea, cada experiencia es distinta,
y el beneficiario te marca un poco la pauta hacia dónde va a llegar con lo que podemos conseguir con esto, que es infinito, o sea, es una solución abierta a una problemática del patrimonio familiar, de que quieres tener una mejor vivienda o quieres reconstruir lo que tuviste. Y no sé si se entiende un poco el concepto. Y eso, principalmente. Valor. Sí, sí, valoro mucho la conversación, el mensaje de alguna manera que nos deja. Promover la autoconstrucción post-catástrofe como una oportunidad también de desarrollar ciudad y que no solamente tiene que ver con una solución material, sino también tiene la posibilidad de abordar aspectos subjetivos propios al habitar. Cristian, por favor. Bueno, respondiendo un poco a un problema de pasar del subsidio a la autoconstrucción, yo creo que bueno, ahora que estamos en un contexto de repensar el nuevo Chile, de una nueva constitución, creo yo que más allá de a lo mejor eliminar la idea del voucher, la idea del gift card, la idea de esto de entregarle como un capital a la familia y haga lo que usted requiera con una asistencia técnica, yo creo que eso se debería mantener. Si lo importante hoy día es diversificar un poco las fórmulas de los subsidios. Hay que recordar que hablamos así, Bachelet 2 empezó ya a hacerse cargo un poco de los programas Quiero mi barrio, de también generar estos subsidios que yo le comentaba, que son de menor cantidad y que a lo mejor van en búsqueda de una solución muy particular. Y por eso, respondiendo a Francisco Bustamante, también, como decía Rodrigo, si no me equivoco, aquí hay una diversidad de postulaciones, de líneas de postulación, y en el caso nuestro bordeaban los 200, entre 160 a 200 UF. Entonces, con eso era lo que tú tenías que jugar, hablemos así. Y en algunos otros casos también hay un aporte adicional o una asignación directa, dependiendo igual de cada caso, o de cada municipio, de cada Serviu. En cada región hay un monto, hablemoslo así, que se reparte para todos distinto. Entonces tampoco, en ese sentido, si uno quisiera buscar hoy día una igualdad de oportunidades, yo creo que ese es un punto importante, es que los subsidios o los montos que se establecen para entregar subsidios en cada región de Chile sean iguales y no haya diferencia en que, no sé, a la región metropolitana le damos un monto mayor y a esto menos, y así van como para llegar a todos ¿cómo se llama?, a cubrir la demanda, que hablamos, y que nunca la terminan de cubrir. Entonces, es un proceso que igual va más allá, creo yo, de resolver el subsidio de la vivienda, sino que también hay que resolver otras cosas como la habitabilidad, como le decía, de vivir dignamente, de también a lo mejor no pensar el hecho de ser propietario, sino que también buscar la figura del arrendatario o viviendas de Estado que sean para uso de arriendo, y que en eso se vaya manteniendo una inversión de ser mantención, de ser ampliación, de mantener la inversión vigente de acuerdo a la normativa. Y en la última pregunta que tú planteaste, Adolfo, en función de lo que hoy día nosotros como disciplina, como arquitectos, podemos reflexionar de lo que está pasando con la pandemia, es que hoy día yo creo que las sociedades tienen que avanzar a poder generar hablemos así, un piso mínimo de dignidad en todos los planos, o sea, en el sentido de habitabilidad, del trabajo, de la salud, y que eso, en función de eso, también se genere lo que algunos llaman la economía donut, de la economía que permite también ver cuáles son todos los factores que involucran ese piso mínimo para que luego en sociedad vivamos mucho, mucho mejor. Entonces, ese es lo principal, yo creo, el hábitat, tanto a nivel de vivienda o hogar, que es el espacio propio, como el hábitat en términos de la ciudad. Cómo nosotros finalmente vivimos colectivamente, falta mucho que hacer, falta mucha planificación, y que la técnica como nosotros, como los arquitectos, ingenieros constructores, baje a la gente
y termine escuchándolo, haciendo verdadera conexión con el usuario y no como desde el aire trayendo un proyecto tipo que finalmente choca con un poco la realidad de cada uno de los usuarios. Entonces, eso es lo más importante y espero que el sistema también se flexibilice, porque en el caso nuestro son proyectos que son aprobados por Serviu primero y después se ejecutan y postulan y después hay que sacar el permiso de, permiso de edificación, o sea, es una burocracia. Si tú ya tenías un proyecto aprobado por Serviu, ¿para qué vas a sacar de nuevo permiso? Y eso yo creo que ahí hay una burocracia innecesaria y que ahí se pierden recursos también, se pierde tiempo y bueno, es algo que yo creo que hay que mejorar. Eso. Bueno, Gracias, Cristian. Vale, gracias. Gracias, Cristian. De alguna forma develas la necesidad de un Estado modernizador y que tenga también capacidad de modernizarse en el territorio. Habla de la diversificación necesaria de los subsidios, saber atacar el caso a caso, de alguna manera todos lo han hablado. Y además, pero que es posible profundizar y enriquecer como encargo en torno a una equidad territorial y proporcional, que además pueda cubrir demanda y instituir este concepto de vivir dignamente en torno a ciertas posibilidades que no solamente tiene que ver con el hecho de ser propietario de una vivienda, sino también la figura de poder arrendar, pero arrendar en condiciones óptimas, dignas. Además también hablas de mantener la inversión vigente y en donde la verdadera conexión con el usuario exige una flexibilización del programa, o sea, así como ocurre en los países desarrollados, que los subsidios o los sistemas que puedan beneficiar en parte a los habitantes, tiene una cartera pero muy amplia, donde se ataca el caso a caso y está en un permanente crecimiento. Y por otro lado, poder absorber esa demanda, esa suerte de encargo que no está desarrollado, pero no bajo un clientalismo, de entender al beneficiario como un cliente, sino más bien como una persona que tiene un derecho a vivir dignamente. Marco, por favor, ahora para ir cerrando, y posterior a eso, te haré una última pregunta que tiene que ver con Casa Quintil, que quiere, bueno, de alguna manera, la pregunta la haré posterior a la conversación con Marco. Por favor, adelante. Hola. Creo que la pregunta preguntaba específicamente por el programa. Yo todos los proyectos que hice se ajustaban al programa de S49. Esa es como la pregunta, esa es la respuesta específica en realidad. De S49 y claro, con distintos montos, como dijo Rodrigo, distintos montos. Que claro, en un principio cuando se hicieron los incendios de Rodrigo, Placer y Mariposa, eran montos bajísimos, 450 UF la vivienda. En Rodelillo, Placeres no se entregaban montos para poder reparar el terreno, habilitarlo en el fondo. ¿Ah? Lo que sí pude lograr, así como casi en una pelea infinita, para el incendio de Mariposa. ¿Ah? Y claro, después, cuando fue el incendio grande, el de 2014, se entregó un subsidio de 300 UF para la habilitación del terreno, o como para dejar las condiciones adecuadas de que fuera un lugar seguro para vivir, en el fondo. ¿Ah? Porque el tema, el tan hablado tema de la zona de riesgo de Valparaíso. Valparaíso entero es zona de riesgo. Entonces, al final, claro, si tú tienes que tener, sí, es verdad. Entonces, al final tienes que tener la capacidad de poder habilitar el terreno. Y como uno también es busquilla en ese aspecto, y el presupuesto con que tú trabajas, obviamente tú lo vas a tener que tratar de aprovechar al máximo. De hecho, yo hice muchas habilitaciones que eran habitables. Entonces, o habilitaciones que por terreno se hacían plataformas y como una vivienda con crecimiento hacia abajo, por ejemplo, que es un clásico de Valparaíso, que en Valparaíso tú no te agrandas no te agrandas para los lados, te agrandas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para ellos era una súper buena oportunidad como de una vivienda que se incremente, hacer como una plataforma y habitar como después a construir ellos mismos rápidamente porque ya tenían la estructura principal, el zócalo. ¿Ya? Ahora, respecto como del punto de vista del subsidio de autoconstrucción, el Estado, o más bien el Serviu, no quiere que hagamos autoconstrucción. No lo quiere porque hay un porcentaje de casos que van a ser
van a ser malos porque o el propietario se gastó la plata, o no sé qué, o se perdieron cosas, que le robaron los materiales, o etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, para el Estado, la autoconstrucción es como un sistema constructivo como demasiado, que le entrega demasiado poder al propietario, ¿entendí? Entonces, todas las decisiones como del producto final van a pasar por el propietario. Lo que para mí, yo no encuentro que es el poder, porque al final cada propietario va a tener que hacer con su vivienda y con su dinero, va a responder por sus cosas. Entonces, yo creo que los mejores casos, los mejores resultados que tuve yo fue cuando se autoconstruía la propia familia, de hecho, porque ellos tenían todo el cuidado posible de poder llevar las cosas como a un término óptimo. ¿Mm? Y respecto como del futuro, bueno, claramente en Chile existe un déficit y eso ha sido per sécula el tema del déficit de vivienda. Siempre ha habido un déficit de vivienda, lo cual el Estado lo ha tratado como ha tratado de responder con solución de vivienda. Por ejemplo, las viviendas que vimos de PPP, de 3 PPF eran como reparaciones de viviendas que eran súper chicas, súper chicas. Entonces, eso es como ya, te entregamos la solución, arréglatela. ¿Me entendí? Entonces, de ahí hacia adelante yo creo que tenemos que mirar, por ejemplo, la localización de las viviendas sociales. Si nosotros estamos haciendo viviendas sociales, supuestamente es para familias que tienen recursos como limitados. Entonces, ¿por qué vamos y le hacemos una casa en el quinto infierno? No se puede. Tenéis que tratar como de mantenerla, de colocarla en una red que esté como súper cercana a su trabajo o cercana a movilización y etcétera. Por ejemplo, el incendio de 2014 es súper en el centro de Valparaíso, pero tiene una distancia de movilidad increíble y es súper cerca, no sé, en planta serán como 500 metros, claro, en altura también más o menos, pero la movilidad es mala, entonces está ahí en el centro del paraíso, súper cerca, pero la movilidad es mala, al final está ahí en la periferia, ¿entiendes? Después está el tema de la calidad de la vivienda. Obviamente, si nosotros tenemos un presupuesto a viviendas más pequeñas, viviendas de mejor calidad, esa sería la lógica. Entonces, si mezclamos eso con el tamaño de la vivienda y la necesidad de las personas, ahí hay mucho por hacer. La calidad de la vivienda, que tiene que ser con un estándar mínimo, y el tamaño que tiene que responder a cada familia. ¿Mm? Y totalmente de acuerdo con el colega que habla de que en el fondo lo principal es el hábitat, porque al final la calidad de vida de las personas obviamente va a ser una mejor sociedad para todos. ¿No? Eso, más que todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo con lo visto en torno a los criterios de localización, al emplazamiento, la calidad de la vivienda, la calidad de vida y cómo se construye o reproduce ciertas consideraciones en torno al hábitat. Estimado, ya nos va a... disculpa, te voy a interrumpir un último poquito. Sí, respecto a las revisiones también. Por ejemplo, claro, el colega hablaba, sacamos permiso de edificación y después te lo revisan en Servio. Ya, eso es como súper raro. Tú sacas el permiso de edificación y estás cumpliendo todas las normas, te dieron permiso en la DOM, que ya es difícil, llevar Valparaíso, y después van y te revisan en el Servio y te revisan así, no sé, no sé qué te revisan. Pero te revisan otras cosas. ¿Sí? Entonces, incluso en algunos casos tú tienes que cambiar el proyecto de la municipalidad porque en el Servio no cumple. Entonces hay como normativas distintas que están como, es como jugar a la pelota con dos árbitros, ¿cachai? Entonces uno va a cobrar una cosa y el otro va a cobrar otra cosa. Entonces es complicado. Supuestamente el servicio de vivienda y urbanismo debería ser un servicio en pro de que funcione, no en pro de que se estanque. Eso. Es que de alguna forma todo lo que estás indicando tiene que ver con la necesidad de un Estado modernizador, pero que también avance conforme a lo que requiere una modernidad actual. O sea, después de toda esta conversación y después de la pandemia, después de un estado de excepción que se prolonga hasta fin de año posiblemente, la figura es totalmente distinta a lo que teníamos concebido anteriormente. En función del tiempo, preguntar lo siguiente, pero vamos a hacer el uppercut inverso. Vamos a comenzar con Marco hacia Rodrigo. Preguntar lo siguiente, que parece muy
muy contingente. Para cada uno, ¿cómo piensan ustedes que se puede mejorar este sistema de autoconstrucción asistida, pensando en la solución para las familias que viven en los campamentos y decir por lo demás campamentos que han ido en aumento de manera ostensible dentro del territorio nacional? Marco, comienzas tú. Ya. Bueno, para cerrar lo anterior, y mirando a futuro y con el tema este de que nosotros necesitamos tener una constitución nueva, hay el sistema, la red sistemática de trabajo del Serviu está retrógrada, ya no sirve. Porque además funciona con el centralismo. O sea, nosotros si hacemos un proyecto, tiene que ir a Santiago a aprobarse y después te dan los recursos desde allá. Cuando fue el incendio de 2014, nosotros luchamos mucho porque de Santiago mandaban cosas nomás, ¿cachai? Mandaban cosas nomás y era como que mandaban y con eso estaba. No, la catástrofe era en Valparaíso y para mí, forma de ver, la resolución debía ser ahí, con la gente que conoce el territorio y con la gente que conoce la problemática de ese lugar. En ese aspecto, con respecto a la pregunta, yo creo que va por lo mismo. El tema de los campamentos, claro, ahí hay muchos temas legales, pero pensando en un campamento que ya está como establecido y todo, el sistema se puede mejorar de muchas maneras, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, unos terrenos muy pequeños y familiares a lo mejor, y se podría realizar, no sé, un conjunto de viviendas para poder entregar un poco más de libertad de terreno, por lo menos en Valparaíso es así. Lo que falta en Valparaíso es poder tener terreno habitable. Hay mucho aire, mucha vista, pero hay poco terreno habitable. Entonces la idea sería como revisar cada uno de las condicionantes y ver si se puede realizar como liberación de terreno para poder tener como más parques, plazas, que no existen. Entonces, un campamento, el desarrollo de un proyecto de un campamento, obviamente con una participación concreta y total con los habitantes, sería lo ideal para poder tener una respuesta de una forma no determinada, sino que tiene que nacer como de la relación de la participación. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De alguna manera das cuenta de la necesidad de un plan integral de ciudad. Cristian, por favor. Bueno, yo opino muy parecido a Marco. Creo que lo importante es descentralizar un poco hablemoslo así, lo estándar o lo estandarizado, lo general, llevarlo a lo particular, porque nosotros somos un país tan distinto de norte a sur, que no puedes tú trasladar modelos de vivienda o modelos de población a todos lados de igual manera. Y eso un poco es como una función mecánica finalmente del Serviu, que se atrapa en burocracia y se atrapa finalmente en no dar una solución efectiva. Ahora, respecto a lo que plantea la pregunta, yo creo que, bueno, hay leyes de excepción para lo que son los saneamientos de terreno, la regularización de los terrenos de la pequeña propiedad, o hablemos así en estos campamentos, o loteos brujos que también han existido de estafas de grandes personas, de muchas personas que compran lote y después nadie se hace cargo de la urbanización, porque quedan a cargo de quien es dueño del predio original. Finalmente todo eso, claro, el Estado se va haciendo, no se hace parte. Entonces necesitamos obviamente un rol más protagónico al momento del Estado de construir ciudad en primera instancia. Segundo, para la condición actual de los campamentos, generar políticas reales del uso del suelo en zonas seguras. Obviamente en Valparaíso hay un montón de una morfología muy, muy, muy diversa que en muchas zonas de riesgo, y eso también requiere obviamente un trabajo ahí con la comunidad. Entonces yo haría una separación un poco desde lo que es la construcción asistida, que es a lo mejor en ese sentido, en los campamentos, utilizar un poco el emplazamiento original, o hay una como la Escuela de la Católica que habla de la idea ancla. O sea, la idea ancla de la familia finalmente es cómo llegó a ese terreno, cómo se emplazó, y a lo mejor desde ahí hacer un proyecto que vaya en ayuda, y el Estado ahí pueda a lo mejor financiar también mejoras de habitabilidad, de, no sé, de seguridad, de condición térmica, etcétera.
yo creo que por ahí podría ir el tema de cómo ir mejorando el sistema de autoconstrucción asistida con capitales, a lo mejor, y también que se acabe con el tema de la limitancia de tú puedes obtener 1, 2 o 3 subsidios y si tú ya tuviste uno ya o tuviste tanto UF ya no podías optar a otro. Eso en alguna medida se puede con algunos subsidios, pero en otros no. Y eso también hace una limitancia porque la familia cambia día a día, o el usuario que está en esa casa cambia y es otra, entonces las necesidades van variando día a día. Entonces eso también requiere una flexibilidad del Estado para ayudar a la familia concretamente. Pero como le explicaba, creo yo que lo principal para ir en ayuda a los campamentos es el problema del suelo, es la disposición del suelo. Y eso es importante que el Estado, como ha ido hoy día dejando en función del mercado el uso del suelo, también se haga hoy día ese cambio y que ese Estado vaya en función de construir vivienda o disponer de suelo para familias vulnerables y que no se construyan campamentos espontáneos y que finalmente son un riesgo para su misma vivienda. Eso. Gracias, Cristian. Totalmente de acuerdo. Según las necesidades, también dan cuenta de una proyección futura de la ciudad. Y en función de eso, cómo determinar una disposición de suelo efectiva que permita, como lo dijiste anteriormente, dignidad al usuario. Cristian, Rodrigo, para ir cerrando, lo mismo, pero enfocado desde una perspectiva en torno al hábitat vernáculo. Adelante. Bueno, siempre hay unas personas que no tienen un lugar, ¿ya? O que quieren conquistar nuevos espacios, aprovecharse, ya sea el motivo o no tienen nada, ¿ya? Entonces yo creo que como vernáculo mismo, un campamento puede ser llamado vernáculo. No tiene mucho diseño, pero es un origen, ¿ya? Entonces, este modelo, que llamémoslo como autoconstrucción asistida, pero como un modelo de gestión, ya más allá de los subsidios, sino que como un modelo de gestión, yo creo que podría ser un aporte, ¿ya? En relación a que se podría ver una relación, ya así como se genera una autoconstrucción particular para una vivienda, podría existir una nueva entidad que sea como una autoconstrucción ciudad o una autoconstrucción barrio, que es como el Quiero mi barrio, pero una evolución de un Quiero mi barrio 2.0 o 3.0. Entonces, creo que podría generarse un modelo de gestión en base a la autoconstrucción que involucre a los mismos gente de los campamentos, ¿ya? Y que ellos mismos empiecen a organizarse con tal de generar mano de obra, trabajo para ellos, que participen en los diseños, ¿ya? Y veremos si se quedan ahí o no se quedan ahí. Eso ya hay una serie de legalidades que nos permitirán determinar ese tipo de cosas, obviamente, ¿ya? Porque partimos de la base que el terreno no es tuyo, por tanto el Estado no te va a dar un subsidio. Entonces, hoy tampoco está arrendado. Entonces, hay que partir solucionando eso y luego creo que habría que crear nuevos modelos de gestión que abarquen más allá de una vivienda o un grupo de viviendas, la ciudad, el barrio, que la gente pueda construir sus plazas, pueda construir sus calles, ya lo hacen, pero con una identidad y con un subsidio con nombre y apellido, como en la autoconstrucción, para la ciudad, para una cosa más grande que un grupito de vivienda o por un incendio, sino que algo establecido como una herramienta urbana o del sistema público para solucionar uno de todos los problemas que hay, problemáticas que se enfrenta la gente o necesidades, ¿ya? Eso, más o menos. O sea, creo que se podría generar este modelo y en el fondo con este modelo de gestión a nivel más macro, de todas maneras podríamos llegar a no tener campamento y antes del campamento tener las casas para esa gente, que la ciudad te ofrezca las posibilidades, hacer renovaciones en Valparaíso, comprar un edificio y transformarlo en una unidad habitacional, ofrecérselo a la gente, subsidios, distintas soluciones, pienso, antes del campamento. Y a eso tenemos que ir, como a la salud. O sea, antes del campamento tenemos que pensar en que no exista el campamento. Y eso creo que es lo más importante, trabajar en eso. Y la autoconstrucción creo que si se desarrolla puede aportar mucho
pero también sería bueno, no sé si ahora, pero nos podemos alargar, hay algunos pros y contras, o sea, algunas cosas negativas que también, o que el sistema mismo te juega en contra. Como decía Marco, uno ingresa a la DOM, ¿ok? Y después el Serviu te la hace imposible y te pide cosas y en el fondo queremos construir y la señora necesita el baño, necesita la casa y el Serviu muchas veces te la hace imposible y esa doble burocracia y esa doble barrera tiene que coordinarse entre las partes a nivel macro, a nivel de los ministros, a nivel del presidente, a nivel de resoluciones especiales para Valparaíso. Valparaíso necesita una política especial, así como Talcahuano tiene una problemática, Temuco tiene una problemática con la contaminación, Valparaíso tiene una problemática con la morfología y la dificultad vernácula de sus propiedades y laberíntica, llamémosla, y eso mismo necesita un subsidio especial que tiene que existir con nombre y apellido. Ok, Ahí muchas gracias, Rodrigo. Ok, muy contundente y felicitaciones a los tres expositores. La verdad que en lo personal quedo muy esperanzado de esta nueva camada de arquitectos, desafiante, pero con la película, como se dice, muy clara ante los desafíos futuros, de cómo enfrentar el encargo, cómo desarrollarlo desde la propia autogestión, pero además abordando un tema tan complejo como la autoconstrucción, o sea, una suerte de gestión par, y que en muchos casos pasa a ser una suerte de plan de recuperación en algunos momentos post-desastre o según la necesidad básica de la persona. Rodrigo, por favor, ¿quieres decir algo? Lo último, en relación a lo que tú estás diciendo, creo que el Estado se ha encargado mucho tiempo de ser asistencialista, ¿ya? En el fondo Sí. de darle a la gente, y la gente está acostumbrada, ya sea la edad que tenga, de recibir una casita, perfecto, está feliz porque le están dando algo, ¿ya? Pero en estos años y con los trabajos que hemos desarrollado, en este caso nosotros, nos hemos dado cuenta de que hay un grupo de gente que necesita participar, que quiere participar. Y en eso va la autoconstrucción. Nace también del beneficiario que quiere participar y hacerse partícipe del proceso. Y no esperar que se lo den, sino que con sus manos, con algo, participar y dejar de esperar sino que ir a buscarlo y participar. Un poco para cerrar la idea. Sí, me parece que es así. Para que las cosas resulten, uno tiene que estar de manera directa y ser responsable de las posibles consecuencias. O sea, en el fondo es asumir el encargo como parte, corporizarlo en uno. Estimado, ¿quieres decir algo más? No, eso más que nada, porque y dejar el asistencialismo, dejar de que te den todo hecho. Eso. Ok, gracias, Rodrigo. Palabras de cierre, ya estamos en la 1:30, estamos bordeando el tiempo de alguna manera programado. Marco, Cristian y cerramos. Mira, muy interesante lo que se habló por ahí, por ejemplo, de cómo poder llegar como de que la autoconstrucción sea como un modelo de gestión. La autoconstrucción es muy antigua en Chile. Yo solamente quiero como recordar el tema de que se dijo algo por ahí, como autoconstruir su propio barrio. Castillo Velasco en los 60 y los 70 construyó gran parte de la Reina autoconstruida y con participación, y haciendo urbanización con los mismos pobladores. Entonces, si eso fue posible, obviamente porque había una participación académica y también como local, como de la municipalidad, da a entender que obviamente cada persona que es de un lugar tiene sus problemas propios. Por eso yo creo que el centralismo siempre no va a funcionar bien, porque si tú estás funcionando en Santiago, no tienes idea de lo que pasa en Punta Arenas. No tienes idea, te lo imaginarás, pero tu imaginación no es como estar en el lugar y resolver el problema. Eso. Gracias, Marco. Cristian. No, yo solamente, para no redundar, porque comparto mucho lo que ha dicho Marco y lo que ha dicho Rodrigo, y también tú, Adolfo, en el sentido de esta pregunta clave que nos ha hecho el conversatorio. Más allá de eso, yo quisiera compartir como una reflexión que siempre hago respecto
a aterrizar un poco lo que es la disciplina o lo que es ser el arquitecto o la persona que en este sentido maneja la técnica para poder desarrollar un diseño, una construcción, etcétera. Yo creo que, bueno, los que estamos acá somos parte de esa humildad que hay que llegar ante el usuario y terminar definitivamente con esa distancia que hay con el arquitecto, porque hay muchas familias que hoy día se niegan a hablar con un arquitecto porque dicen, no, es muy caro, o en este sentido la arquitectura se fue elitizando y como que si no soy, no sé, pues no tenía un apellido extranjero, no tenía valor. Entonces, en ese sentido creo yo que existe un montón de colegas y arquitectos y arquitectas y arquitectes que están desarrollando hoy día un trabajo en cada uno de sus espacios con mucho sacrificio. Yo creo que cada uno de nosotros empezamos de una manera bien difícil de entrar al mundo de la construcción más que nada, porque lo que es el proyecto, el diseño, uno lo iba desarrollando desde la academia hasta cuando ya da el salto a construir. Ese es un salto mágico que es importante también ir de la mano con el usuario, ir de la mano con la familia que va a habitar, y eso yo creo que es muy valeroso y es una enseñanza que espero que se transmita a través de este conversatorio hacia todos los colegas, de que hay que acercarse a la familia, hay que reconocer sus problemáticas, hay que tratar de optimizar a la mayor cantidad de los recursos que tienen o la capacidad de ahorro que puedan tener. Y eso obviamente nosotros como arquitectos que lideramos por el proyecto específico de arquitectura también tenemos otro aporte en lo social, en lo psicológico, como decía, y que es bonito ser parte de ese proceso con la familia, y en el caso mío, con las familias más vulnerables de Chile, y eso es también es poner las manos ahí en donde la gente más lo necesita. Eso, muchas gracias por la invitación igual. Ok, se lo agradezco, agradecido de la invitación de usted, o sea, perdón, la invitación, agradecido la presencia de usted, extraordinaria conversación, un mensaje profundo, tiene mucho que decir, podríamos estar una hora y media más conversando fácil. Nuevamente se lo agradezco, presencia grata, felicito a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Paraíso, espectacular. Se nota la huella y el pensamiento crítico. Creo que da esperanza de una producción de conocimiento plena que viene en camino y detrás de ustedes. Ojalá también fueran parte de la docencia, porque tienen mucho que aportar. Quizá en algún momento se lo van a topar. Y más que no más que agregar, que nuevamente Casa Quintil, muy agradecido, y también agradecer a Sotero, a Pablo Laza, quien me invitó para poder moderar, a María Teresa, que nos entrega la plataforma. Sin más que agregar, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, estimados. Se pasaron. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos Gracias, vemos. Cristian.